La semana pasada entonces estábamos hablando de la regla de oro y esa regla de oro nos da una oportunidad también de ver el amor de Dios reflejado en nuestras vidas al amar a nuestro prójimo, ¿verdad? De eso se trataba esa reflexión, de poder nosotros pensar, bueno, si el primero, el más importante mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma, con todo nuestro ser, pues esa misma fuerza del amor de Dios nos debe mover para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso la historia del buen samaritano nos sigue enseñando. Hoy ya no tenemos de pronto personas provenientes de Samaria que nos den esa enseñanza, pero todavía que es muy interesante, ¿no? No en el ámbito solo evangélico, sino por fuera, todavía se escucha de alguien que ayudó a otro, fue un buen samaritano. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Se dice como si fuera parte del lenguaje común, es un buen samaritano. Qué importante no perder esa clase de nexos, de conexiones con la palabra, porque siguen teniendo sentido y pueden ser utilizados para predicar a otros. Mucho mejor cuando lo hacemos con el ejemplo, ¿verdad? Pero todavía alguna ocasión ustedes han escuchado el chivo expiatorio, que apareció un chivo expiatorio por ahí. Bueno, ese no es un chismoso solamente. El término proviene del Antiguo Testamento y de un animal que era sacrificado para el perdón de los pecados de todos en el pueblo de Israel. Entonces el chivo expiatorio muchas veces no es un chismoso, es alguien que llevó la culpa por. Y hoy todavía se utiliza el término. Cuando tú escuches del chivo expiatorio, abre los oídos, abre los ojos, porque ahí hay una oportunidad para predicar la palabra. Porque el chivo expiatorio fue Jesús. Fue el que vino y sufrió todo el castigo que merecíamos nosotros. El verdadero chivo expiatorio, no que vino a llevar cagüines de un lado para otro, sino que vino a sufrir y a recibir el castigo que nosotros merecemos. Entonces, cuando vemos historias como la del buen samaritano, en el día a día nosotros podemos tener oportunidades de darle sentido a esta historia. Cuando ayudamos, cuando bendecimos, cuando podemos demostrar el amor de Dios a nuestro prójimo, a aquel que está en necesidad, y el Señor nos permite a nosotros hacer algo por él. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque es el amor de Dios el que nos mueve. Entonces aparecen algunas acciones básicas y sencillas para mostrar amor a nuestro prójimo. ¿Y por qué la imagen? Porque esta semana me compartieron un video que habla del amor al prójimo. No sé si estaba realmente conectado con la palabra de la semana pasada, pero fue casualidad. Apareció esta semana. Creo que está sin volumen, Joan y David, creo que está sin volumen el que registra el volumen del computador. Es el último del lado izquierdo. ¿Sí? Estaba sin volumen. Porque hay un pequeño video, entonces a ver si tenemos sonido. Es el último del lado derecho que debe darle audio al computador. A ver si logramos escuchar esto. Dios dijo, ama a tu prójimo. Ay, que yo no sé cómo malo, yo te voy a explicar. Así es, sencillito. Usted antes de salir, usted se va a echar mucho. ¿Hasta cuándo me echo? Hasta que queme. Ahí. Y ya, es fácil, sencillo, nos amamos todos. ¿Se entendió? Hay ciertos lugares donde realmente se necesita amar más al prójimo. Por ejemplo, en el metro, en la micro. Y amarlo con un detalle muy sencillo, utilizando desodorante. Como cuesta a veces, ¿no? Estar en un contexto en el que los olores son terribles. Pero me llegó y dije, está gracioso y está como muy de acuerdo con lo que estábamos hablando la semana pasada. Hay acciones sencillas con las cuales nosotros demostramos amor al prójimo. Cuando buscamos el bienestar del otro, cuando buscamos ayudar, cuando buscamos apoyar, cuando buscamos hacer algo para bendecir a la otra persona. Entonces,
Cada uno tendrá sus espacios y sus momentos, ya sea en el aula de clases, ya sea ya en el trabajo, ya sea con un vecino, con un familiar, para mostrar el amor de Dios. Pero no será solamente como un esfuerzo personal, sino que será la obra del Espíritu Santo también. Así que atentos en las formas en las que podemos amar a nuestro prójimo. Y mucho mejor si en algunos recintos, sobre todo como nos decía Marlis, que en este momento la época navideña para algunos tiene mucho sentido con la nieve, con todo lo que está pasando en el hemisferio norte, pero aquí nosotros en el hemisferio sur esta es la época del calor excesivo y donde se agradece el uso del desodorante. Así que vamos a seguir adelante, como decía Andrés, pensando en lo que significa para nosotros realmente estos símbolos y lo que da sentido realmente a la Navidad. Y esa es la palabra que espero compartir las próximas semanas, una manera de también seguir pensando en cómo amamos a nuestro prójimo, pero reflejándolo también en lo que significan los nombres de Jesús. Porque anticipadamente, y en este caso con Isaías, que fue el texto que leía Andrés, se presentaron varias profecías que hablaban del nacimiento de uno especial, de un niño que sería realmente preponderante, que llegaría a ser tan importante que el mundo entero tendría que fijar su mirada en una época, en un lugar y en él específicamente. Posteriormente pasaron cosas que determinaron la partición de la historia de la humanidad en antes de Cristo y en después de Cristo, pero en este caso la profecía de Isaías fue anticipación 800 años antes del nacimiento de Jesús. No más, solo 800 años. 8 siglos que tuvieron que correr para que la humanidad pudiera ver el cumplimiento de lo que decía Isaías. Y otros profetas también hablaron del nacimiento de Jesús. Pero nosotros vamos a enfocarnos este y los próximos domingos en los nombres, que no son sobrenombres, sino que son nombres que tienen sentido y que tienen cumplimiento para nosotros de bendición en nuestras vidas. Y por eso les voy a invitar nuevamente a Isaías, pero como Andrés nos leyó solamente el versículo 6, vamos a leer todo el contexto, desde el versículo 1 hasta el 7, ahí en Isaías, para tener completo todo el contexto de este pasaje que nos compartía en la reflexión de la Santa Cena Andrés. Y tengo que decir que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo, sencillamente el Señor se encargó de hacer la reflexión en la Santa Cena que iba a ser la anticipación de lo que es el tiempo de la palabra. Así que vamos a leer estos 7 versículos de Isaías capítulo 9. Dice el texto: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, te damos gracias por este texto maravilloso de Isaías que leemos y que necesitamos comprender y que necesitamos aplicar a nuestras vidas, que estos nombres dados a este niño especial que nació allí en un pesebre, sin pompa, sin reconocimientos públicos, pero con el reconocimiento mayor, la naturaleza, la creación se inclina ante Jesús y le reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros hoy necesitamos comprender qué significa que sea un consejero admirable. Así que pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y podamos aplicar esta reflexión a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, este texto empieza con una introducción geográfica que para nosotros pues tiene a veces complicaciones por la distancia, pero lo que es tan maravilloso de la tierra que hoy día le llaman la Tierra Santa es que permanece en gran parte con todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchas personas que han tenido el privilegio de ir y visitar Jerusalén, Belén y toda esta sección de lo que hoy en día es la nación de Israel, se admiran de que al tomar el texto bíblico se puede hacer una descripción tan perfecta, tan exacta hoy de lo que decía la Biblia desde hace más de 2000 años. Los recorridos que se pueden hacer, cuando hablan de ir de un lado del Jordán al otro, bueno, el río del Jordán hoy no es tan grande, podríamos decir que es un pequeño río, pero sigue ahí. Y eso ya es mucho decir con lo que ha estado pasando con el cambio climático y con todas las manos que a veces se le ponen a la naturaleza para aprovecharse de ella, ¿cierto? Aquí nosotros hemos sido testigos como en los últimos años el margen del lago Caburga iba descendiendo hasta que se los pillaron. Se estaban llevando las aguas, las estaban desviando. No era normal que un lago estuviera descendiendo tanto, así que hoy en día esté el río Jordán también es una maravilla del Señor, porque con el correr de los años fácilmente hay ríos que han desaparecido y otros los han canalizado. Y hoy día hay autopistas sobre ellos, pero de cuando en cuando el clima vuelve a sorprender, aparece una lluvia grande y, oh sorpresa, el que era un río vuelve a ser río y ahí empiezan a aparecer los desastres. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en Chañaral en el 2015? Se llevó una cantidad de casas que estaban en donde supuestamente no había un río. No, sí había un río ahí. Trataron de canalizarlo, trataron de ocultarlo, pero ahí estaba. Y la naturaleza nos dice, aquí estoy presente, porque ella no es tan fácil de modificar. Y cuando se nos hace la descripción de todos estos lugares geográficos, nos ubica en el sector en el cual el pueblo de Israel fue ubicado por gracia y misericordia de Dios. Fueron sacados de Egipto, fueron llevados con una promesa a una tierra que era prometida, a una tierra especial que tenía unas características maravillosas, decía que fluía leche y miel. Bueno, los que ya hemos tenido la oportunidad de ordeñar una vaca sabemos que la leche no viene de la tierra. Entonces no es que la leche literalmente surgía de la tierra, pero sí la prosperidad de esta tierra se notaba en que dos de los recursos más requeridos en este contexto histórico, la leche y la miel, iba a darse de una forma abundante en esta región. Y hoy nosotros cuando escuchamos del grave problema que puede generarse en el ecosistema si desaparecen las abejas, ¿han escuchado? Por eso es que decimos cuando el texto nos dice que esta era una leche de la cual fluía leche y miel, es porque había abundancia de abejas. Y las abejas polinizan. Y las abejas hacen una obra maravillosa para que en sus casas, los que tienen el privilegio de tener algún árbol frutal, aparezcan frutas.
de un año para otro. Y cuando ustedes ven que desciende la cantidad de frutas, es un reflejo de que ha descendido la cantidad de abejas, que no pueden hacer la labor que el Señor las llamó a hacer. Pero esta tierra era especial, en esta tierra fluía leche y miel, había abundancia, había prosperidad, y todavía hoy la hay. Hoy Israel es ejemplo. Ustedes han escuchado algo en estos días de Qatar, de ese pequeño país-ciudad. Le llaman así, país-ciudad, porque es un país tan pequeño que parece como que solo existe la ciudad y no más. ¿Saben que Qatar es más pequeño que la región de Ñuble? Que una de nuestras regiones. Qatar es más pequeño que la región de Ñuble. Pero la prosperidad que tienen no solamente es económica. En ese desierto han constituido granjas lecheras. Ellos mismos se abastecen de la carne que consumen. ¿Saben quién les dio las claves para poder convertir ese desierto en tierras fértiles? Israel. Israel. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento de lo que el Señor les dijo a este pueblo. Esa tierra es especial. Y cuando nosotros leemos en ese primer versículo, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, los que están al lado del Jordán, Galilea de los gentiles, nos está situando en el contexto geográfico de dónde nacería ese niño y para quiénes iba a ser una respuesta maravillosa. Los siguientes versículos nos hablan de la condición en la que se encontraba el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Por eso, en el Adviento, la luz es tan importante. Por eso el encender las velas, también recordando la luz que venía al mundo en tinieblas, la luz de Jesús. Cada vez que se enciende entonces una vela, lo que nosotros recordamos es la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Así que este pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice el versículo 3, multiplicaste la alegría. Por eso, el momento en el que nosotros recordamos el nacimiento de Jesús lo hacemos con alegría. Claro, es bien difícil para algunos considerar la época, ¿no? Y vuelvo a mencionar, si para muchos desde su infancia el recordar el nacimiento de Jesús tenía una connotación de invierno, de acogerse cálidamente a la luz de las velas, pues aquí lo que uno menos quiere encender es una vela. En este contexto geográfico en el que nos encontramos, lo que necesitamos son ventiladores para tratar de refrescar un poco el ambiente. Y si nos ponemos a mirar el contexto de lo que dice el texto bíblico, difícilmente el nacimiento de Jesús podría ser en diciembre. Y eso lo dejamos claro porque no estamos celebrando la fecha, estamos celebrando el evento. La fecha va a variar para algunos, y así que la Navidad para algunos es con árboles frondosos, y aquí ya los árboles frondosos están empezando a achicharrarse con ese calor. Entonces no es la fecha lo que celebramos es el evento, el nacimiento de Jesús, de ese niño que dice aquí nos es dado. Un niño que nace, pero que es dado para nosotros, que es principado, lo que tiene sobre su hombro, que es rey. Y eso fue lo que vinieron a buscar estos que llamaban magos de Oriente. A algunos le molesta un poco ese nombre de magos porque suena a magia, suena a sortilegio, suena raro, extraño. Pero el texto como tal habla de sabios, que es bien diferente a magos.
La tradición, como decía Marlis, nos da cosas muy bonitas, pero también a veces la tradición se va tergiversando. Y con el correr del tiempo, lo que eran sabios de Oriente se convirtieron en magos de Oriente, y ahí empieza ya uno a ver ahí como manos, cartomancia, cosas raras. Pero estos caballeros no vinieron con cosas raras, ellos vinieron con 3 regalos: incienso, oro y mirra. No vinieron a hacer artes especiales ni a hacer aparecer o desaparecer cosas, pero sí venían a reconocerle al rey que estaba naciendo en tierra de Israel. Y por eso, cuando no pudieron encontrar el lugar, se fueron a hablar con el de la época, el local, el mandamás, el mandatario. ¿Que era quién? Herodes. Uy, venimos porque la estrella nos anunció que aquí nacería el rey. Y Herodes se miró: yo estoy muy bien nacidito. ¿Cómo me está apareciendo aquí un posible sedicioso? El que me va a sacar, el que me va a quitar, me va a correr la banca. Y de ahí aparece la idea en Herodes de desaparecer a todos los niños que pudiesen haber nacido en ese lapso de tiempo. Por eso no asesinan a las guaguas de recién nacidas, sino a los que lleguen hasta los 2 años. Por la posibilidad de lo que dijeron estos sabios, la época. Otra vez, lo que nos recuerda todo esto es el evento, no la fecha. La fecha ni siquiera estaba tan bien definida como para que Herodes pudiera decir: uy, estos sabios me dijeron que era una guagua de 7 u 8 meses. No. Por si acaso, como no hay una certeza de la fecha, vamos a mandar a asesinar a los que lleguen hasta los 2 años. El evento sigue teniendo sentido y tiene importancia para nosotros, porque trae el recordatorio de un niño que venía a cambiar y a transformar el mundo, la luz que venía a reinar en las tinieblas. Y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, yo les invito a mirar un poco del texto hebreo que nos ayuda a ubicar el por qué estos nombres podían ser tan especiales. Datos básicos de los cuales hemos hablado: el texto hebreo no va desde la izquierda hasta la derecha, va al revés, de derecha a izquierda. Por eso colocamos con la traducción, porque es una forma de ayudarnos. Porque niño es nacido, hijo a nosotros es dado, y a nosotros será el dominio sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero. Ya, aquí empezamos nosotros a tener ciertas dificultades cuando nos acercamos a palabras que en el hebreo son compuestas, que están unidas pero no visualmente. Y para poder hacer un relato, digamos que pueda ser visualmente posible de notar en una de estas imágenes, pues lo que nosotros diríamos, para nosotros son renglones, ¿cierto? ¿Los conocemos así? Renglones, formas de dividir el texto. En el texto hebreo no era lo mismo. Así que esta frase llega hasta allá, admirable, y luego divide la palabra en 2 con consejero aquí abajo. Pero la mejor forma de aceptar nosotros una buena traducción es que algunas de estas palabras, aunque se presenten por separado, son una sola. Por eso, aunque admirable y consejero están separados, hacen parte del mismo nombre, admirable consejero. Así como Dios fuerte no son 2 separadas, Dios y fuerte, sino que es la misma palabra aunque no estén conectadas, no haya una conexión. Es Dios fuerte. Es Padre de eternidad o Padre eterno. No es Padre y eterno. ¿Me estoy haciendo entender? Y por eso, la forma en la que nosotros nos ayudamos un poco más para entender algunos de estos términos que son tan complejos es mirar otra opción de traducción. El Antiguo Testamento fue traducido también a otro idioma que sigue siendo lejano a nosotros,
pero que tiene más similitudes al griego. Y la traducción del Antiguo Testamento al griego se llama la Septuaginta. Por eso también podemos mirar ese mismo texto ahora en el griego. Y este sí lo podemos leer de izquierda a derecha. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y ha llegado a estar el bastón sobre sus hombros, y es llamado su nombre, Maravilloso Consejero, Fuerte, Poderoso, Padre Futuro, Gobernante de Paz. ¿Rara la traducción? Diferente, ¿cierto? Pero lo que está haciendo el griego del Antiguo Testamento es ayudarnos a entender esas palabras que estaban como separadas, ahora conectadas la una con la otra. Esta traducción dice maravilloso consejero. Y es una manera de notar que las dos palabras que a veces nosotros las vemos como en la traducción de la Reina Valera con una coma separando admirable de consejero, son una sola. Es admirable consejero, o maravilloso consejero, o espectacular consejero. Y hoy nos enfocamos en esa. Porque si nosotros en la vida necesitamos ver reflejado a Jesús de una forma tangible, les pregunto, ¿hay momentos en la vida en los que ustedes creen que necesitan de un buen consejo? O más aún, ¿han buscado consejo? Vengan aquí, por favor, y empecemos todos a soltar eso que a veces nos puede causar vergüenza. ¿Cuántos le hemos preguntado a Google cuando necesitamos algo? ¿Cierto? A veces ayuda. A Google, al celular, al computador, al Google. Algunos le llaman San Google. No, a Hugo no, yo no dije al Hugo, dije Google. Vuelvo y hago la pregunta. Entonces, ¿le han preguntado a Google? Todo el rato, dice, hace todo el rato. Todo el tiempo, ¿no? Y ahora además, yo los he visto aprovechando la tecnología. Ok, Google. Ay, todavía no he sido capaz yo de hacer eso. Los más encachados a Siri. Los del iPhone. No, ya con eso no puedo yo, no. Yo todavía soy de tirar la chala para apagar la luz. ¿Quién hace eso? Yo soy de la antigua época. Pero algunos le preguntamos a Google y esperamos las respuestas, las mejores, ¿cierto? Y nos muestran muchas opciones. No siempre son las mejores opciones. Algunos dependemos mucho de los tutoriales, por ejemplo, de YouTube, para hacer ciertas cosas en la casa. Hay que decir que hay mucha información ahí en YouTube para hacer cosas en la casa, armar, desarmar. Usted puede a través de Google hacer mantenciones a electrodomésticos. Bueno, no lo va a hacer, pero va a darnos unas pautas muy buenas. ¿De dónde provienen nuestros consejos cuando realmente los necesitamos? ¿A quién buscamos nosotros como consejero? ¿Google está tomando mucha fuerza? ¿Está llegando a ser más importante que? Es bueno pensarlo. Porque lamentablemente hay buenos y malos consejeros. Y se supone que Albert Einstein dijo,
un estómago vacío es un mal consejero. Y yo veo mucha realidad en esa frase, porque por ejemplo, yo personalmente cuando tengo hambre, no soy el mismo. Estoy más irascible, estoy más ofuscado, ¿cierto? No podría dar realmente lo mejor de mí si tengo hambre. Pero más allá del buen o el mal consejero, nosotros debemos saber a quién le estamos confiando las decisiones nuestras. Cuando necesitamos realmente un consejo, ¿a quién buscamos? ¿Será que buscamos a los astros? Esto ha tomado mucha fuerza, es muy popular. El horóscopo, el tarot, la lectura de las cartas, la carta astral, casi todos los matinales creo que tienen uno de estos personajes que viene y le dice a la gente, hoy día te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, hoy es el día para tomar decisiones, tu signo zodiacal te determina que vas a hacer esto y lo otro. Y no son pocas las personas que están ahí atentas a ver qué le dicen, qué tiene que hacer, qué le designa, qué le determina, qué le va a traer este día de acuerdo a lo que vengan en los astros. Entonces es bueno tener presente que si nosotros estamos dejándonos llevar por el consejo de los astros, pues muchas veces nos vamos a quedar en las nubes y perdidos en la estratosfera y divagando en un universo de opciones que si uno lee varios de estos personajes se da cuenta que cada uno tiene su propio enfoque. Ni siquiera se ponen de acuerdo como para al menos decir que todos están viendo lo mismo en los astros. Si usted se toma el trabajo de leer algunos de estos astrólogos, cuidado que no es lo mismo astrólogos que astrónomos. Si usted se toma el trabajo de mirar lo que dicen estos astrólogos, se llevan la contraria entre ellos. Porque cada uno tiene el afán de quien lo escucha, de captar más seguidores. Y en un universo estadístico, si yo escribo algo para los 17 millones de habitantes de Chile, eso que yo diga se va a cumplir estadísticamente para cerca del 10%. Entonces, ¿cuántas personas van a decir, ay, sí, lo que me dijo me salió? Claro. Probabilidad estadística. Yo les voy a decir con toda honestidad, si eso fuera cierto, en Caburga el primero en bajar al lago sería yo, porque dice que soy de un signo zodiacal del agua. Oiga, que no me gusta bañarme, que no me gusta que se me arruguen los dedos, que le huyo a la piscina, que le huyo al lago. ¿Por qué? Porque mi signo zodiacal no me lo dijo. Eso no tiene nada que ver. Cuidado con esa mentira de que el consejo que necesitamos proviene de los astros, proviene de una secuencia de eventos que determinaron que tú nacieras en tal época del año y eso significa que te gobierna. No. Lo que es bien riesgoso es llevarle la contraria más bien a la palabra. Deuteronomio capítulo 18. Desde el versículo 10, eso sí que es riesgoso, porque dice la palabra, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y la lista es larga de todo lo que abomina, dice el texto, porque todo esto es abominable para el Señor. Practicar la adivinación. Cuidado también con el consejo del azar, de echar las suertes, de utilizar los dados para ver si hago o no hago, si salgo o no salgo, si compro o no compro.
el azar ha tomado tanta fuerza que a veces se convierte hasta en una muletilla. Y cuando se despide uno de la otra persona dice, suerte. Buena suerte, mala suerte. ¿Existe la suerte? O lo que sucede tiene una razón de ser, todo tiene una explicación. Entonces dejar nuestra vida al azar, a la suerte, a ver a lo que salga, no es una muy buena opción. Lo mejor, poder confiar en que el Señor es el que tiene todo bajo control. El consejo de nuestros pares también puede ser una alternativa, ¿cierto? ¿Y cuáles son nuestros pares? Pues las personas que son de nuestro alrededor, los que conocemos, nuestros amigos, nuestros familiares. ¿Qué tan infalible es el consejo de nuestros pares? Hay que decir que es realmente falible. Y cuando una persona normalmente intenta dar un consejo a otro, lo está haciendo desde su propia perspectiva y desde su propia experiencia.